Ejercicio ahora nos están pidiendo que determine la ecuación de las rectas que contienen las bisectrices a los ángulos formados por estas ecuaciones. Entonces, para aclarar un poco el concepto, recordemos que si tenemos dos rectas, pues resulta que tenemos estos dos ángulos que son ángulos opuestos por el vértice. Sabemos que esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, o sea, tienen la misma forma y tienen la misma medida, pero también tenemos estos otros dos ángulos opuestos por el vértice, donde también son congruentes porque tienen la misma forma y la misma medida. Eso quiere decir que lo que nos están pidiendo es que determinemos la ecuación de estas bisectrices, de estas rectas que contienen las bisectrices. Pero si ustedes se dan cuenta, las rectas, va a ser una recta de esta manera, va a ser otra recta de esta manera, y aquí lo curioso o lo específico es que se van a obtener, como ya hemos mencionado, dos rectas, pero la característica que tiene una bisectriz, además de dividir al ángulo en dos ángulos congruentes, es que la distancia de esta recta a todos los puntos que están sobre esta recta es la misma que la distancia que hay de esta recta a todos los puntos que están en esta recta. Entonces lo que estamos haciendo es la aplicación de un concepto adicional a la bisectriz. Es decir, este punto de coordenadas x, y, porque no lo conozco, tiene una distancia donde esa distancia es idéntica a la distancia de la otra recta. Lo mismo ocurre en otro punto. En este otro punto de coordenadas que no conozco, la distancia que sabemos que es perpendicular va a ser igual a esta distancia perpendicular. Entonces, para poder calcular la ecuación de las rectas que contienen las bisectrices, vamos a igualar estas distancias, y esas distancias precisamente obedecen a la fórmula de la distancia de un punto recta, por lo cual vamos a estar haciendo como que el cálculo de las rectas no de una manera directa, sino como el resultado de una igualdad de dos fórmulas, que es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Debemos de escribir que el valor absoluto de la primera recta, que es un 4, multiplicado por la abscisa del punto P, que es un punto que no conozco y que me está representando toda la bisectriz, menos 3 por la ordenada de un punto que no conozco y que me está representando a todo el lugar geométrico que se llama bisectriz, menos 13 dividido entre la raíz cuadrada de los coeficientes de los términos lineales elevados al cuadrado, o sea, de un 4 al cuadrado más un 3 al cuadrado. Esta va a ser igual a 7 por la abscisa del punto que no conozco y que me está representando todos los puntos del lugar geométrico, menos 2 por la ordenada del punto que no conozco y que me representa todos los puntos del lugar geométrico, más el 15 dividido entre la raíz cuadrada de estos dos coeficientes elevados al cuadrado, o sea, de un 7 al cuadrado más un 2 al cuadrado. Fíjense aquí cómo lo que voy a obtener no va a ser un valor único, sino voy a obtener una ecuación. Por eso estamos planteando el cálculo de la bisectriz de acuerdo a un concepto adicional a la bisectriz. Ya sabemos, y vuelvo a repetir, la bisectriz es la recta que divide en dos ángulos congruentes, pero también cumple con la característica que la distancia en cualquier punto de la bisectriz es la misma hacia una recta y es la misma hacia la otra recta. De ahí entonces, una vez planteado el concepto de otra manera de ver la bisectriz a través de la distancia de un punto a una recta, entonces necesitamos, por jerarquía de operaciones, saber qué es lo que vamos a estar haciendo. Observo que estos que tengo en el numerador, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, no son términos semejantes. Estoy checando el concepto de términos semejantes, y como no son términos semejantes me voy al denominador. En el denominador observo en los dos miembros que puedo aplicar la definición de potencia, y una vez que apliqué la definición de potencia en un radicando como en el otro radicando, me doy cuenta que los dos son números positivos en ambos casos, por lo cual podemos aplicar la ley de la suma. Aplicando la ley de la suma, llegamos entonces a que va a ser un 4 por la abscisa
del punto que no conozco y que me representa todos los puntos del lugar geométrico, podemos dejarlo simplemente como una x, porque ese es el concepto del lugar geométrico. Le resto un 3y menos 13 y lo divido entre la raíz cuadrada del resultado de esa ley de la suma, que sabemos que es 25, que en este caso, si se van a dar cuenta, es un valor exacto, y eso pues obviamente conviene para que sea menos engorroso el trabajo, ya que vamos a estar trabajando con números enteros en este caso. Vamos al otro caso. En el miembro derecho, aquí vuelvo a tener un 7x. Recuerden que decir x del punto P, que me representa todos los puntos del lugar geométrico, es lo mismo que decir la x solita, menos 2 por la ordenada, más 15, y eso va a ser un 49 más 4, que me da un 53. El 53 no tiene raíz cuadrada exacta, pero pues no hay ningún problema. Ahora bien, acuérdense que tengo valores, rayos de valor absoluto, y eso implica que solamente voy a tomar un solo signo de esta raíz, que puede ser el positivo. Sin embargo, como son dos rectas, entonces el concepto de dos rectas, vuelvo a verificar la figura, tengo una recta que es la bisectriz de estos ángulos que son opuestos por el vértice, pero tengo otra recta que es la bisectriz. Para obtener esos dos resultados, vamos entonces a ver la conceptualización de valor absoluto. El valor absoluto me está indicando que debo de tomar solamente un resultado, o sea, el único resultado que debo de tomar es positivo en ambos casos. Si yo tomo positivo en ambos casos, la fracción de la izquierda va a ser positiva y la fracción de la derecha va a ser positiva. Pero pudiera tomar los negativos. Si yo considero los negativos, cuando este negativo por operación inversa divide el miembro derecho, me vuelve a resultar que los dos son positivos. Entonces, si yo considero los dos como positivos o las dos como negativos, lo que va a ocurrir es que el resultado va a ser la misma y va a ser referencia a una sola recta. Por lo cual, para considerar las dos rectas, vamos a considerar el primer caso, que van a ser dos signos positivos para una bisectriz, y para la otra bisectriz lo que voy a considerar va a ser un signo positivo y un signo negativo. Es decir, voy a escribir 4x más 3y menos 13 sobre 5. Acuérdense que aquí ya también estoy considerando la definición de potencia. Vamos a escribirla desde aquí para que ya quede aplicada la definición de potencia. Y ahora sí ya nada más me vaya con la situación de los signos. Y entonces la otra fracción también va a ser positiva, pero esta va a ser 7x menos 2y más 15 dividido entre la raíz cuadrada de 53. Aquí el problema que tenemos con la raíz cuadrada de 53 es que no es exacta, pero pues no importa, ¿no? La podemos manejar así, simplemente es un número irracional. Y la otra situación es que yo tengo el numerador, que es 4x más 3y menos 13 para la otra bisectriz, dividido entre un 5, igual a menos, ahí va a ser la parte que una fracción es de positiva y la otra negativa, menos 7x menos 2y más 15 sobre la raíz de 53. Y precisamente vamos a dejar ese signo negativo aquí, porque sabemos que el positivo de arriba entre el negativo de abajo me da un negativo. Como ya lo habíamos visto anteriormente, si tengo una fracción negativa, esta fracción negativa puede venir de la división de un signo positivo entre un negativo, o de un negativo entre un positivo. Por eso puedo escribir el signo positivo o negativo indistintamente en el numerador o en el denominador. Lo que sí nunca es que un signo negativo proviene de la división de dos signos negativos, porque menos entre menos me da más y ya no se cumple con lo que yo quiero. Por eso la decisión que yo dejé y yo escogí que en el denominador quede el signo negativo. Simplemente es para tener más precisión. Empezamos por jerarquía de operaciones para saber qué es lo que voy a hacer con los resultados que acabo de obtener. Y en esa jerarquía de operaciones observo que lo primero que debo de hacer son las operaciones que hay en los numeradores. Pero en los dos numeradores de ambas ecuaciones aplico el concepto de términos semejantes y me doy cuenta que no puedo realizar ninguna ley de la suma o ley de la resta. Por lo tanto, directamente me voy a operaciones inversas para que este denominador multiplique a los tres elementos del otro miembro, y lo mismo va a ocurrir con este denominador, que va a multiplicar a los tres elementos del otro miembro. Obviamente, para poder realizar eso,
aplicamos el concepto que se denomina propiedad distributiva. Entonces, el resultado de la primera ecuación es un 4 por la raíz de raíz de 53. Acuérdense que no es exacta y no se puede racionalizar. Luego más 3 por la raíz de 50. Aquí, mire. Voy a escribir la variable x más un 3 por la raíz de 53 de la variable y menos un 13 por la raíz de 53, que es el término independiente. Igual, ese 7 por 5 me da 35, que es de la variable x, menos un 10, que es de la variable y, más un 75, que es el término independiente. Vamos a hacer lo mismo con esta, pero lo voy a hacer en otra posición. Primero vamos a terminar con esa. Y de aquí, por jerarquía de operaciones, yo no puedo realizar ninguna operación porque no hay términos semejantes. Y entonces, el haber observado el concepto de términos semejantes me lleva a indicar que precisamente si hay términos semejantes entre miembro izquierdo y miembro derecho. Lo único malo es que no voy a poder realizar la ley de la suma o la ley de la resta, porque este es un producto de un número entero por un número irracional y este solamente es un número entero. Por lo cual, vamos a escribir el 4 raíz de 53, que es un número entero por un número irracional, más el 35, y sabemos que los dos son coeficientes del término en x. Eso que acabo de hacer precisamente es una factorización utilizando el concepto de máximo común divisor. El máximo común divisor conlleva a la variable común y por eso estoy escribiendo ahí la variable x. Aquí debo de corregir una imprecisión. Como apliqué operación inversa, eso me faltó escribir, por eso no lo hice, aunque lo pensé. La operación inversa me permite que este más 35, la operación inversa en el miembro izquierdo sea menos 35. Aquí agregamos operación inversa y luego hacemos la factorización. Hacemos lo mismo con los términos en y. Con la operación inversa los dos van a quedar positivos. Por eso aquí puedo escribir un más un 3 por la raíz de 53 más 10, que son los coeficientes del término en y debido a la factorización. Y por último hacemos lo mismo con el término independiente. 13 por raíz de 53 más 75. Y todo eso queda igualado a 0, donde el 0 queda en el miembro derecho. Fíjense cómo aquí el que me lleva un poquito más de dificultad en la comprensión es que tengo números irracionales. Pero simplemente los números irracionales se trabajan como términos semejantes. Si no hay términos semejantes, no se puede realizar la ley de la suma o la ley de la resta. Y por lo cual me queda una ecuación con coeficientes medio raros, pero que es algo normal ya cuando estamos viendo la aplicación. Muy difícilmente en una aplicación, ya que lleguemos a la superior, vamos a tener solamente números enteros. Generalmente vamos a tener números irracionales, como es el caso, o números imaginarios, como ya lo habíamos visto anteriormente en otro ejercicio. Bueno, hacemos lo mismo para esta ecuación, para esa igualdad, y entonces repetimos. Vamos a realizar la jerarquía de operaciones, vamos a ver el concepto de términos semejantes, concluir que debemos de realizar operaciones inversas, y esa operación inversa me va a llevar a la propiedad distributiva que conlleva la ley de los signos. Por lo cual, realizo esta multiplicación por los tres elementos que tengo en el numerador, y de ahí escribo que este es un menos. Primero escribo el número entero, que es un 4, luego el número irracional, que es un 53, y luego la variable x. Por ley de los signos me da un menos, primero el número entero, que es un 3, luego la raíz de 53, y luego la variable, que es la y, menos un entero por la raíz de 53, que viene siendo el término independiente. Hacemos lo mismo con este 5, que va a distribuir la multiplicación sobre los tres elementos del numerador del miembro derecho. Ahí sí podemos escribir solamente el número entero, que es 35x, menos 10y, más un 75. Como estos son negativos, entonces la operación inversa la voy a hacer para que todo quede en el miembro derecho. Eso me lleva entonces a que aquí vamos a escribir entonces que el concepto que voy a ver por la jerarquía de operaciones y de ver que los términos semejantes
están en un miembro y en otro miembro, y por lo cual necesita aplicar una operación inversa, todo se va a quedar en el miembro derecho. Y por lo cual voy a escribir un 35 más 4 raíz de 53 multiplicado por la variable que es la x. Fíjense cómo aquí escribí primero el número entero y el irracional y luego el entero, y aquí lo estoy haciendo al revés. De hecho, el que lo haya escrito de manera diferente fue porque primero escribí el positivo y luego el negativo. Como aquí los dos son positivos, por eso estoy escribiendo primero el entero, porque el entero son los primeros números que conocí, posteriormente conocí los irracionales. Si hay una resta, por eso lo dejo así, ¿no? Bueno, luego, más, no menos, disculpen, entonces ahí escribo más 3 raíz de 53, primero es el positivo, menos el 10, que es un número entero, por la resta, por eso lo estoy escribiendo después, multiplicado por la variable que es la y por último los términos independientes, que son más 75, más el 13 por la raíz de 53, igual con 0. De hecho, para guardar un poco de estructura, sí es más conveniente que yo primero escriba los números enteros y luego los números irracionales, para que lo vayamos haciendo un hábito y que entendamos por qué, ¿no? ¿Por qué los enteros? Porque los enteros son los primeros que aprendí a escribir. También aquí y primero escribo el número entero, luego escribo el número irracional, enteros, después los números irracionales, porque es más conveniente escribirlo de acuerdo a como aprendimos los tipos de números, ¿no? Aquí sí lo dejamos primero el entero porque es positivo, perdón, primero el entero y el racional porque es positivo y luego el negativo. Ahí sí es adecuado. Aquí primero el entero y luego el producto del entero y el irracional. Primero el entero y el irracional porque es positivo y luego la resta. Y aquí sí primero el entero y el irracional para tener un poquito más de coherencia con lo que estamos mencionando. Por lo cual, este ejercicio no estoy obteniendo ningún valor numérico, estoy determinando una ecuación y esa ecuación la hice a través del concepto que la distancia de un punto a una recta va a ser la misma en la bisectriz, considerando que este punto es el punto que me está representando a todos los puntos del lugar geométrico. Tengo dos ecuaciones, una es la que habíamos escrito aquí, otra es la de acá, donde si se dan cuenta básicamente son los mismos coeficientes, pero lo que cambian son los signos.